Saludos, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos y queridas amigas. Que el Señor lo bendiga mucho en este día. Hoy vamos a, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que le compete a todo cristiano. Vamos a irnos al libro de Primera de Timoteo 6, versículo 11. En este día yo quiero hablar de lo que es 6 mandatos que debe seguir un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero primero voy a orar para encomendar a Dios este lindo mensaje, para que el Señor sea obrando en nuestros corazones de una manera maravillosa. Padre amado que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu misericordia. En este momento te presento estas palabras tuyas, Señor. Solo son tuyas, porque tú produces en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y tú eres, Señor, quien toca, y tus palabras son vivas y eficaces. Nosotros no hacemos nada, sino son ellas, Señor, que hacen el trabajo. Este día, Señor, que seas tú guiándonos para que esa palabra trabaje en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios la vamos a leer en el libro de Timoteo, 1 Timoteo 6:11, en su versículo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la claridad, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Gracias por tus palabras. Bendito Señor. La Biblia en Primera de Timoteo nos da, el apóstol Pablo le refiere a Timoteo ciertas cosas en las cuales debe seguir y ciertas cosas las cuales no debe seguir. Si leemos los contextos, los versículos anteriores de Primera de Timoteo, en su capítulo 6, los primeros versículos, los del 1 hasta el 10, vemos que hay ciertos mandatos que el Pablo le da para que no siga esos ejemplos. El tema de hoy dice, que quiero explicar, es mandatos que uno debe seguir como hombre de Dios. En la vida, las personas se afanan por seguir ciertas cosas. Unos se afanan por seguir, por ejemplo, por conseguir dinero. Otros tienen proyectos que quieren terminar. Otros se van detrás de la fama. Y un sinnúmero de cosas que nosotros ponemos, o que pone la gente, o que pone el que no es un hijo de Dios, pero que también algunas veces nosotros, siendo hijos de Dios, también puede ser que también como humanos también seamos atraídos por eso, porque el hombre o el ser humano tiene metas o proyectos que quiere cumplir. Pero el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso, sabemos que la ciudad de Éfeso era una ciudad muy compulsa, había muchas situaciones, y ya la iglesia iba tomando cuerpo. La iglesia iba tomando cuerpo, en vez de ser un movimiento, era ya un cuerpo ya formado. Entonces Pablo da instrucciones a él como líder de cómo debe de guiarse un hombre y una mujer de Dios. Pero eso no solamente para aquel tiempo, sino que si también los extrapolamos a este tiempo, también hacemos un puente a ese tiempo, nos compete a nosotros como cristianos. Pablo le dice a Timoteo y le aconseja, Timoteo, había ciertas situaciones como el afán al dinero, que le dice a Timoteo, hay muchos que por el amor al dinero se han apartado y han caído en lazos. Entonces, él le dice, y también le aconseja sobre los falsos maestros, las falsas doctrinas. Le dice, esto evítalo, huye. Entonces, en el camino del Señor hay cosas que nosotros debemos hacer, sí o no. No hay un intermedio. O huimos de lo malo o lo aceptamos. Entonces, Pablo dice, no hay un camino intermedio. Huye de eso, pero sigue. Entonces, él le dice aquí
6 puntos el cual el hombre y la mujer de Dios deben seguir. Él le dice a Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 11 en adelante, cuáles son esos que debe seguir un hombre de Dios, esos pasos o esos parámetros, podemos decirles. El primer punto que Pablo le dice a Timoteo que debe de seguir, es decir, corre detrás de ello. ¿Cómo corre? Ve detrás de ello. Que uno ve detrás, debemos de correr, ir al encuentro de esos, podríamos decir, de esos consejos que Pablo nos da. El primero que debe seguir, dice Pablo a Timoteo, como un hombre de Dios y como una mujer de Dios, todo hombre de Dios, es la justicia. Pablo le dice, sigue la justicia. La justicia es, hay muchas formas de definir la justicia en la Biblia, pero yo voy a escoger la justicia aquí, la que se refiere al Mishpat, que es la justicia que dice que hace referencia al trato equitativo en la comunidad, especialmente con la protección de los más vulnerables. Pablo le dice, ve detrás de la justicia, aquella justicia que ayuda al pobre, a la viuda, al hambriento, aquella justicia que es equivalente con aquel que no tiene. Como hombre de Dios, nosotros como hombres de Dios y como sierva de Dios debemos de ir detrás de la justicia. A Dios le gusta la justicia. La justicia no es aquella justicia que nos declara libres, porque hay una justicia que nos declara justos delante de Dios. Pero esa es la justicia de que Jesucristo manifestó, que hizo para declararnos libres. Está hablando aquí de la justicia que nosotros como siervos de Dios nos compete, como nacidos de Dios, como hombres de Dios, como regenerados de Dios. Debemos hacer la diferencia de aquel que no ha nacido de nuevo. Y la diferencia es que el hombre de Dios debe hacer justicia, velar por aquel que no tiene voz, por aquel indefenso. Sí, debemos velar por aquel, porque algunas veces nosotros no hacemos como que lo que está a nuestro alrededor no nos importa, como que no nos importa, que si tenemos a Dios, nosotros somos, lo tenemos todo, pero el que está a tu alrededor, el necesitado, también necesita a alguien que lo ayude y que abogue por él, porque hay mucha gente que no tienen quizás todavía al Señor, y uno como portavoz debe ser el portavoz para también defenderlos a ellos, aquellos que no tienen el poder o la fuerza para defenderse. Si ya el Señor no defendió y nos regeneró y nos hizo hombre de Dios y estamos en Cristo, estamos benditos, gloria a Dios, debemos compartir también esa bendición de ayudar a los demás, a los que necesitan. El próximo punto que Pablo le dice, que Pablo le refiere a Timoteo es, sigue la piedad. Otro punto importante es la piedad. Pablo le dice, debes de seguir la piedad, ir detrás de la piedad. Todo cristiano, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe de seguir la piedad. ¿Y qué piedad se refiere? Bueno, la piedad en la Biblia se refiere a la actitud o respeto profundo, adoración y devoción sincera hacia Dios. En la Biblia hay un sinnúmero de disciplinas, como la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno. Disciplinas que nos acercan, no son el final, sino son el medio, porque el final es Dios. Son un medio para nosotros estar en comunión. Y Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. La palabra para ejercitarse es la palabra que se usa para gimnasio. Si él practica la piedad, esa comunión con Dios, debemos practicar esa comunión con Dios. Entonces dice el Pablo, ve detrás de esa comunión. Ve detrás de esa comunión, practica la comunión. Porque es necesario que el hombre de Dios, nosotros, siempre estemos practicando lo que nos acerca, esa devoción, esa adoración, esa obediencia hacia Dios. Porque Él es que nos sustenta a nosotros, el que nos da todo. Y dice la palabra que Él es la vid. Si el pámpano se aparta, pues muere. Entonces nosotros debemos estar cerca siempre, unidos siempre, en búsqueda de la fuente. Entonces Pablo dice, ve detrás de la piedad. También otra palabra para piedad que es piedad para tu compañero. Ese otro tipo de piedad, la piedad hacia tu compañero. Es decir, cuando hablamos de piedad también muchas veces no hablamos de piedad de tener, no es el temor a Dios como miedo, sino respeto a Dios. Otro consejo que le da Pablo a Timoteo que le debe seguir es
la confianza y la fidelidad. Que le dice, es la emunach. En el Antiguo Testamento, es decir, sigue la fe. En el Antiguo Testamento, la fe está fuertemente vinculada a la estabilidad, la fidelidad y la firmeza en la relación con Dios. No es solamente creer en Dios, sino es depender de Dios. Sigue esa fe en la que hemos creído, esa fe en del diario vivir del cristiano, que es la comunión con Dios, esa fe en la cual dependemos de Dios. No solamente creemos que Dios existe, sino esa fe de relación con Dios. Sigue la fe, practica la fe, practica el evangelio, le dice, síguelo, corre detrás de él. Otro punto que le dice Pablo a Timoteo es también, sigue el amor. El amor es ese amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor en el cual uno da la vida por su compañero, dice él. Dice primera de Juan, dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor, dice aquí, es un compromiso activo, manifestado en el servicio. Dice aquí, la renuncia y el perdón hacia los demás, incluidos los enemigos. Es decir, servir, perdonar a nuestros enemigos. En eso consiste el amor. Primera de Corintios dice que el amor no es jactancioso, no se envanece. Ese tipo de amor, dice Pablo, corre. Uno como líder, que era Timoteo, como hombre, mujer de Dios, debemos seguir el amor. Nuestra relación, la familia, con nuestros hermanos, con nuestros enemigos. Seguir el amor, seguir. A eso le mandó Pablo a Timoteo, pero también nos manda también esa palabra a nosotros hoy. Otro consejo que le da es, sigue la paciencia, Timoteo. Como hombre de Dios y como mujer de Dios, algo también muy fundamental es la paciencia. Dice aquí que es la capacidad de soportar a los agresivos, desacuerdos y fallos que el prójimo sin ceder, dice, y fallos del prójimo sin ceder a la amargura, a la venganza o el resentimiento. Algunas veces uno como, yo pensando y meditando en esta palabra, tuve un enfrentamiento un poco ahí con la esposa y dije, Dios mío, pero me llegó la palabra, sigue la paciencia. Le dijo Pablo a Timoteo, síguela, ese compromiso, dice esa mansedumbre, sigue la paciencia. Dice, aún en los desacuerdos, los fallos del prójimo, que el Señor nos dé paciencia. En los desacuerdos en el trabajo, en la calle, sigue la paciencia, no va a hacer falta la paciencia. Y como hombre de Dios, debemos seguir la paciencia cada día. Otra definición, y por último, no menos importante, es la mansedumbre, que es la disposición de enseñar y dejar que Dios guíe la vida, reconociendo que sus juicios y tiempos son perfectos. La mansedumbre, esperar, confiar en Dios, aun cuando nos sucedan cosas, no alterarnos, confiar en Dios, ser humilde con los demás. Hay que perseguir la mansedumbre, depender de Dios y ser humilde con los demás. Es importante que esos puntos nosotros entendamos que cuando Pablo le dice a Timoteo que siga esos puntos, le está diciendo que siga los frutos del Espíritu. Porque no es más ni menos que son los frutos del Espíritu que se contrastan en esa lectura. Sigue los frutos del Espíritu. El hombre y mujer de Dios, nacido de Dios, sigue los frutos del Espíritu. Porque las obras de la carne traen muerte. Y si uno ha nacido de nuevo y ha nacido del Espíritu, debe de seguir los frutos del Espíritu. Entonces más adelante, no para alargar mucho, Pablo le dice, y te pongo a Dios como testigo para que cumpla todo eso. Al único, dice aquí, al excelso, al que habita en luz inaccesible, al soberano. Dice él, el único que te pongo, que aprueba y que te desaprueba como testigo para cumplir esto es al Señor nuestro Dios, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el único patrón, el único ejemplo, el único testigo que nos prueba y nos aprueba es nuestro Señor Dios, el perfecto, el soberano, el inmortal, porque Él es inmortal, es verdadero, eterno, es el eterno, el verdadero eterno, porque de Él dependemos, nuestra eternidad que Él nos dará a nosotros depende de Él, porque todo depende de Él y Él sustenta todo, dice Colosenses.
el único patrón y el único que es testigo y ante el único que tenemos que jurar y hacer cumplir todo eso y cumplir y anhelar los juicios, los atributos o los frutos o el fruto del Espíritu Santo es ante nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, yo le insto que como Pablo le dijo a Timoteo, nosotros esa palabra que Pablo le mandó a Timoteo en este día, nosotros hagamos suya y que sigamos y nos afanemos en esos frutos del Espíritu Santo que se manifiestan en esa lectura. Como hombre y mujer de Dios, todos los días debemos de buscar la justicia, la paciencia, la mansedumbre, la fe, el amor. Eso es lo que nos va a fortalecer y hacer crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Que Dios le bendiga. Amén.